Yo creo que podemos ir comenzando. Venga. Eh, bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí hoy. Eh, bueno, como anunciamos la semana pasada, pues volvemos a tener a Jimmy con nosotros. Hoy, pues, para hablar de un tema, bueno, completamente distinto, eh, pero bueno, con un enfoque también, una cosa que a mí me gusta mucho, que es con un enfoque muy humano, ¿no? Sí. Digamos, en estos temas de conversación que estamos teniendo con Jimmy, pues quizá la palabra empresa se queda o debe quedarse en un segundo plano porque vamos a poner en el primer plano a las personas. Eh, Cuando vi la propuesta de crear mapas de experiencias de clientes, pues particularmente tengo que deciros que dije, hombre, por fin lo encuentro. Eh, A mí, bueno, yo sabéis que trabajo en un organismo público, en el Patronato de Turismo, pero desde hace muchos años intento involucrarme, pues echando una mano con empresas de distintos tipos, de alojamiento, de actividades, con agencias, porque entiendo que es la única forma de poder ponerme un poco en su lugar y poder pensar en cómo aportar cosas de valor desde la administración a, a su ámbito de trabajo, ¿no? Entonces, he tenido dos experiencias particularmente, ¿no? Una, pues, ayudando a mi mujer, que, por un lado tiene unas casas rurales, por otro lado, pues también trabaja a veces organizando rutas de bicicleta. Pues he podido aprender varias cosas muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en las casas rurales, pues mi mujer se empeña en regalarle una pequeña cestita de fruta a cada cliente cuando llega, ¿no? Y yo me he entretenido en ir modificando en qué momento y cómo hacíamos la entrega de la cesta de fruta a los clientes. Y luego ir monitorizando cómo se traducía eso en nuestra reputación y en los comentarios. Y el acto es el mismo, entregar una cesta de fruta. Ahora, el momento y la manera hace que cambie radicalmente la percepción que tiene el cliente de ese acto, ¿no? Entonces, eso es un pequeño experimento de otros muchos que se me han ido ocurriendo a lo largo de los años y van notando cómo efectivamente hay pequeñas cosas que haciendo lo mismo de distinta manera o en distintos momentos hacen que la experiencia de la persona cambie mucho. Luego, bueno, me gustaría insistir en una cosa que es lo primero que tenía que haber dicho, y es que cuando hablamos de mapas de experiencia de cliente, lo primero que estamos haciendo es, o poniendo un acento tremendo en la escucha y en la empatía. Eh, yo en el patronato, pues cada vez que me llega alguien con una idea de negocio o de modificación de negocio, pues ya se lo he dicho a mucha gente, tengo la regla del 90. La regla del 90 es muy sencilla. El 90% de la gente que tiene una idea de negocio y la ha experimentado como cliente, triunfa. El 90% de la gente que me viene con una idea de negocio y no ha sido cliente de esa idea que está intentando poner, fracasa. Ya son 20 años y no falla. Entonces, la perspectiva, la empatía con el cliente es absolutamente fundamental para el éxito de un negocio, ¿no? Y muchas veces, pues, hombre, ahora tenemos la suerte de que tenemos hay muchos medios digitales que nos permiten evaluar nuestra reputación, comentarios y cosas, pero muchas veces esas cosas no llegan. Hay que abrir un poquito más los oídos, ¿no? Hay que prestar un poquito más de atención, hay que profundizar un poquito más. Eso lo he percibido, pues, por ejemplo, cuando he ayudado a gente que ha trabajado a través de un intermediario. Entonces, a ti el cliente pues se va y dice, hoy le ha pasado genial, ha sido fantástico, todo muy bonito, todo muy bien, porque te tiene delante, te está mirando a la cara y no te quiere ofender. Pero luego a la persona que le ha pagado le cuenta otra cosa. Entonces, muchas veces no tenemos acceso a saber qué le ha contado a esa otra persona, pero si lo sabemos, pues descubre un mundo, no solo de quejas, sino también de halagos, y en qué momentos, cuáles han sido los momentos de valor, ¿no? Realmente, en qué momentos su experiencia ha impactado, ¿no?
o sea, tu actividad en su experiencia y te ayuda a modificar tremendamente tu forma de actuar, ¿no? Entonces, bueno, son muchos años en turismo, pero no ha sido fácil darse cuenta, por mi parte, ¿no? Darme cuenta de este tipo de cosas. No ha sido un proceso sencillo, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues si alguien se ha preocupado de pensar esto con más profundidad, sistematizarlo, ¿no? Y vimos que Jimmy le había metido mano al asunto, digo, pues, hombre, del cielo cae. Bueno, dicho esto, no me entretengo más. Dar la bienvenida a Jimmy y os dejo con él. Nos vemos en un ratito. Pues muchísimas gracias y toda la razón. Todo, yo creo que es nuestra gran asignatura pendiente. Todos sabemos ya que no, y eso es una frase que se ha repetido últimamente hasta la saciedad, ¿no? No vendemos camas, no vendemos una mesa y 4 sillas, hay que vender una experiencia. Y de hecho, tú ves cómo un concepto, por ejemplo, que empieza a ver, que es el social dining, ¿no? El social dining es que gente en su propia casa ofrece un menú con, pues con cena de un ponente o una experiencia sobre, oye, si, imaginaros, yo estoy en Madrid, ¿no? Y estoy en la sierra. Pues imaginaros que yo en mi casa tengo piscina, tengo jardincito, estoy aquí rodeado de montañas, en un entorno precioso y pongo, bueno, lo del verano no cuadrará mucho con el cocido madrileño, pero bueno, yo qué sé, una comida local, ¿no? Y ofrezco, pues eso, desde mi casa podemos salir paseando a un sitio que es La Jarosa y ofrezco en mi casa, y no soy restaurante ni nada, pues ofrezco un paseíto por La Jarosa, que es un embalse precioso a 5 minutos de casa, después bañito y terminamos aquí la cena con pues un cocido madrileño, ¿no? Y hablaremos de la historia de Madrid y vivirás una experiencia con una familia madrileña y con otros clientes de otros lugares. Pues esto es una experiencia que a lo mejor a uno que viene de fuera le gusta más vivir esa experiencia con una familia de Madrid, ¿no? Que a lo mejor ir al mejor restaurante donde se ofrece el mejor cocido madrileño. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Y no estoy justificando ahora que la gente ofrezca eso en su casa, a ver si se me van a enfadar los de los restaurantes. No, lo que digo es que hay plataformas que ponen en contacto a gente que quiere ofrecer esto y gente que busca esto. Al final, el tema cuál es, cuando empieza a haber este tipo de oferta, tú dices, vale, esto es alegal, esto es ilegal, ¿qué leyes cumplen? ¿Qué temas de higiene cumplen? Bueno, es que en el fondo si lo ves, es como si yo invito a un grupo de amigos a comer a casa, ¿no? Entonces, todo eso, ¿a dónde quiero llegar? A lo que quiero llegar es a que cada vez más, especialmente la gente millennial, la gente que busca este tipo de experiencias, ya no es un tema de, oye, yo voy a un destino y hay una frase que, bueno, 2 frases que lo definen muy bien, ¿no? Antes, dice la gente, iba a un destino y bueno, y vivía la experiencia del destino que encontraba, ¿no? Poco a poco, la gente millennial, los nuevos clientes, queda mejor en inglés, en español creo que no tiene mucho sentido si lo traduzco, pero dicen travel like a local, viajar como un local, ¿no? Si yo voy a Granada o a cualquier sitio de Granada, pues quiero ir a tomar las tapas donde van la gente de Granada o la gente del pueblo a donde yo voy a ir, ¿no? Y eso es travel like a local, viajar como un local, comer lo que comen los locales,
ir a los bares donde van los locales. Yo no quiero ser un turista más, irme a un sitio turístico que está lleno de turistas y la comida no es auténtica, ¿no? Pero desde hace algunos años empiezo a ver una nueva tendencia que es travel with the locals. Quiero vivir una experiencia con los locales y sobre todo con los locales que tengan algún tipo de afinidad a cómo yo soy como persona. Por ejemplo, los que estuvisteis en el taller de la semana pasada, pues sabéis que tengo un perfil muy mindful travel, me interesa mucho viajar y vivir una experiencia que mezcle relax con wellness, con meditación, con baños de bosque, desconexión digital, todo eso, ¿no? El año pasado, por ejemplo, nos fuimos de vacaciones, nos fuimos a Suiza a un retiro. Uno lo vería como un retiro, pero era un hotel de lo más normal. De hecho, era un hotel, creo que lo comenté en el otro taller, era un hotel que en invierno era un hotel para esquiadores y en verano, como no tenían nieve, evidentemente, pues querían empezar a diferenciarse, que además de ofrecer el típico senderismo y bicicletas y todo eso, querían empezar a hacer semanas dedicadas a todo lo que es el mindfulness y todo eso, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es cuando vaya a un sitio a practicar este tipo de actividades, pero además integrarme con gente que tenga también este estilo de vida. A eso me refiero cuando hablamos de la creación de experiencias de cliente. Cada vez más tenemos que trabajar y saber quién es ese cliente para poder de alguna manera ofrecer esas experiencias. Por lo tanto, es muy importante este tipo de herramientas como los mapas de experiencia de cliente. Hay otros, al final no dejan de ser diagramas como el Blueprint, Service Blueprint, que estaría más enfocado a servicios, por ejemplo. Tendríamos otros diagramas para también trabajar la experiencia de cliente en cuanto a la innovación. Es otro diagrama y otra manera de hacerlo. Hay muchas herramientas, pero para el tipo de empresa relacionada con Enturna y Granada y todo lo que es turismo rural, naturaleza, pues los mapas de experiencia de cliente es una herramienta muy potente y a mí me encanta, ¿no? De hecho, para mí, hoy por hoy, trabajar producto, querer ofrecer experiencias sin usar este tipo de herramientas, creo que no es lo más adecuado. Hay que acostumbrarse a utilizar todo eso. Y después también, aunque hoy nos centraremos en el cliente final, porque el tipo de empresa que somos pymes, micropymes, ¿no? Pero también empresas donde ya tienen bastantes empleados, pues pueden hasta trabajar también los mapas de experiencia de cliente interno. El cliente externo sería el cliente que vive la experiencia, que paga esa experiencia, y el cliente interno, que sería el trabajador, también puedes trabajar la experiencia de cliente interno, cómo él se siente, si tiene las herramientas adecuadas, cómo es el proceso, y en base a eso mejorarlo. Dicho lo cual, vamos a empezar con la temática que nos toca hoy. Hoy hablaremos no solo de los mapas, que también, sino de qué es eso de la economía de la experiencia, porque si vendemos experiencias, tenemos que hablar de otra manera de hacer las cosas, ¿no?
se decía al principio, decía Pascual, la importancia de empatizar con el cliente, ¿no? Y de entender el poder del cliente que tiene hoy. Él hablaba de las redes sociales. También la experiencia tiene mucho de intangible. Por eso, cuando tú, Pascual, hacías referencia a lo de la cesta de fruta, cómo lo das, cuándo, en qué momento, es muy importante tener en cuenta los intangibles en esa parte de experiencia cliente. No se trata de solo rellenar un mapa como si fuera algo, diríamos, teórico, ¿vale? Hay que realmente empatizar con el cliente, ver lo que ve el cliente y en algunos casos experimentar lo que experimenta el cliente. Y lo decías tú, Pascual, cuando asesorabas a la gente. Pues yo siempre les recomiendo a los propios dueños, si son hoteles más grandes, a los que trabajan en el hotel, pues que de vez en cuando los trabajadores vivan la experiencia. Que el director del hotel pruebe los colchones del hotel a ver si son buenos o no, pero no como director del hotel, que se quite la gorra de director de hotel y que sea el cliente, desde el punto de vista del cliente. Y ahí veremos todo ese proceso si es correcto o no, ¿no? Por supuesto, hablaremos de los mapas de experiencia y veremos diferentes casos. Hablaremos de quién es ese cliente, qué arquetipo de cliente, podríamos llamarle avatar, podríamos también denominarlo el buyer persona, el que va a comprar, porque hasta ahora nos hemos limitado mucho a decir, bueno, el mercado británico, el mercado nacional, ¿no? Pero hay que empezar a dar un pasito más. A veces hablamos, sí, los madrileños, los vascos, los catalanes, los andaluces, ¿no? Hay que empezar a trabajar si queremos tener experiencias que sean satisfactorias para los clientes, hay que empezar a hablar de buyer persona, de quien nos va a comprar el producto. Porque aunque un británico y un español sean muy diferentes, hay que empezar a pensar que no todos los británicos son iguales, como no todos los españoles son iguales. Entonces, quizás un británico que, imaginaros, ya os he definido un poco mi perfil, ¿no? Pues imaginaros que hay un británico que tiene el mismo perfil. Prácticamente necesitaremos las mismas cosas. Lo que quiero decir es que cuando la gente se mueve por experiencias, el concepto idioma y el concepto mercado, a grosso modo, como decimos los alemanes, los británicos o los chinos, ahí todo se entremezcla un poco y hay que empezar a hablar más de las cosas que le gustan a ese perfil, a ese buyer persona. Da igual, no hay tanta diferencia si es un británico o es un español, porque lo que le mueve es otra serie de cosas a viajar. Muy importante saber lo que piensa el cliente y después haremos unos casos prácticos, ¿vale? Y os enseñaré algunas herramientas para, bueno, para que uséis si queréis en el procedimiento de la creación de mapas. Bien, vamos a empezar con la economía de la experiencia. Lo de la economía de la experiencia, todo empieza con un libro que de hecho me enseñó, lo conocí hace ya un montón de años, Juancho Llantada. Él me habló de este libro y a mí la verdad es que me cambió la percepción completamente de lo que eran las experiencias y cómo debían estar diseñadas, ¿no? Es un libro que tiene más de 20 años. Si no, no sé si se ve por ahí, pero vamos, tiene un montón de años y cada vez tiene más
tiene como más importancia, ¿no? Es curioso que es un concepto que Joseph Pine y James Gilmore, ellos crearon este libro y ellos dicen que hay que cambiar la manera que tenemos de ver las empresas. Hay que cambiar la manera de ver el lugar de trabajo. Y ellos hablan, por eso le llaman la economía de la experiencia, ellos hablan que el lugar de trabajo es un teatro y cada negocio es un escenario. Por ejemplo, dicen, oye, no se deberían tener procedimientos o procesos, se deberían tener como rituales. Ellos dicen, no hay que hacer entrevistas de trabajo, hay que hacer castings. Dicen, los espacios de un restaurante, una casa rural, un hotel, lo que sea, una sala de reuniones, nosotros en los hoteles están prácticamente igual todo el año, solo cuando viene Navidades, pues le ponemos ahí un arbolito, un Belén, el que le mole el rollo de los belenes, 4 bolas y poca cosa más para que eso tenga un color navideño, ¿no? O en Halloween, pues ahora que parece ser que estamos copiando de los americanos la moda esta, cosa que a mí no me gusta mucho, el Halloween, la verdad. Pero ponemos 4 telarañas, 4 calabazas y 4 historias y decoramos un poco el tema en base a lo que es Halloween o Navidades. Pues ellos hablan de que eso tendría que ir cambiando constantemente. Tendría que ir adaptándose casi como un teatro que tiene la capacidad de cambiar de decorados dependiendo del acto que estés. Y pueden cambiar de decorados, pues a lo mejor en un par de horas 50 veces, ¿no? Evidentemente ellos no hablan de que una empresa tenga que cambiar el decorado cada 5 minutos, pero sí que veamos todo lo que es la experiencia cliente como una obra de teatro. Entonces, que haya rituales, que haya guiones, pero guiones que pueden cambiar dependiendo del cliente, todo eso, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un restaurante en Madrid, del Hotel Ópera de Madrid, que hay la cena, que los camareros también cantan ópera. Entonces, entre plato y plato, tú vas escuchando ópera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es incorporar este tipo de cosas en nuestro negocio, ¿no? Pero una manera de ver cómo ha ido evolucionando, porque al final todo eso se hace ¿por qué? Pues porque el cliente está evolucionando. Mirad, una manera muy sencilla de verlo es cómo ha ido evolucionando todo el tema de las fiestas de niños, ¿no? Cuando yo era pequeño, pues yo recuerdo que mi madre pues hacía la típica tarta esa de galletas mojadas, ¿no? Con chocolate y toda esta historia. Bueno, y entonces decía, venga, invita a tus amigos. Mamá hacía la tarta, venían mis amigos, jugábamos en la calle. Yo tengo 55 años, es decir, en aquella época no había videojuegos. Y nada, y eso era la fiesta. Después, con el tiempo, pues ya, mi madre se cansó ya de la tarta, además ella siempre dijo que no era muy buena cocinera y pues empezaron las pastelerías a ofrecer más servicios de tartas personalizadas, bueno, con que pusiera feliz cumpleaños, bueno, todo esto, ¿no? Pero se seguía haciendo la fiesta en casa con los amigos. Lo que pasa es que la tarta se compraba en la pastelería. ¿Y ahora qué pasa? Que han nacido negocios específicos que te organizan o en tu casa o en un sitio específico, te organizan el cumpleaños y tú no te tienes que
olvidar de nada, o restaurantes que lo han incorporado como un servicio más por las tardes, que organizan fiestas, o, no sé, un lugar que inicialmente era para hacer una cosa, no sé, por ejemplo, mi hijo cuando era pequeño organizó un cumpleaños, quiso organizarlo en un sitio donde jugabas, bueno, como un video, bueno, era una mezcla de videojuego, pero que tenían que luchar, bueno, unas historias, ¿no? Por un tipo paintball, pero electrónico, bueno, una historia así. Entonces, ese sitio que era para videojuegos, pues de repente ofrecía la posibilidad de que organices ahí el cumpleaños. Entonces, mirar cómo ha ido evolucionando todo porque el cliente ha evolucionado. Por lo tanto, es muy importante entender cómo cambia el cliente. Y una de las cosas que más ha cambiado, y eso lo vemos cada día y lo palpamos, es que el cliente ya, antes decíamos, el cliente es quien manda, es el rey. No, es que ahora gobierna. Las redes sociales le han dado un poder increíble al cliente, ¿no? Y os pongo un caso de cómo ha cambiado esto. En el 93 yo fui a vivir a Costa Rica y trabajé para este hotel que veis ahí en pantalla, que es el Hotel Playa Tambor, que estaba en el Pacífico. Entonces, en aquella época, digo cómo ha cambiado en cosas que ahora sería impensable. En aquella época la gente todavía iba a las agencias de viajes y cogía el catálogo. Y con el catálogo, pues reservaban las vacaciones. Y tú veías el catálogo del Hotel Playa Tambor en esa época y había dos fotos. Una foto como la que habéis visto, tres fotos, perdón. La del hotel que habéis visto antes, esta foto del hotel, esta foto de una playa que era Playa Muertos, que está en la bahía donde está el hotel, y otra foto que era una excursión que ibas en barco aproximadamente una media hora, 20 minutos, a esta playa que está en una isla que se llama Isla Tortuga. Entonces las tres fotos eran estas. Piscina, palapas, todo como muy tal, playa de arena blanca, ¿no? Mar, un mar así totalmente cristalino, vamos, buceo, peces, pero ¿qué es lo que se encontraba el cliente cuando llegaba al hotel? Se encontraba una zona enfrente del hotel, una playa de arena marrón volcánica y una playa con olas que, como veis, ni arrecifes, ni pececitos, ni nada, y como había bastantes olas, el mar estaba marrón en la zona cercana al hotel. Además, tenía dos ríos, uno a cada lado del hotel, que cuando llovía el agua se quedaba marrón, pero vamos, marrón. Pero las fotos del catálogo eran otras. Hoy, con las redes sociales, esto era impensable. Hacer esto sería impensable. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que no solo hay que dar una buena experiencia, sino que hay que ser real. No hay que decir medias verdades. No hay que medio engañar al cliente. ¿Por qué? Pues porque después el cliente se enfada y pasa lo que pasa. Por lo tanto, normalmente las empresas no pensamos en dar una mala experiencia o en diseñar una mala experiencia. Pero a veces sucede. Entonces es muy importante revisar todo esto. ¿Y qué pasa cuando un cliente, qué pasaría hoy si la gente que reserva el Hotel Playa Tambor en su web encuentra dos playas de arena blanca
como si fueran las playas del hotel, pues que el primero que llegara al hotel y viera que la playa no es la que dice la web, empezaría a meter caña en las redes sociales y sería inviable. Y al final eso es lo que pasa. Cuando un cliente se enfada, yo os pongo un caso mío que tuve con MediaMarkt. Aquí os dejo solo unos enlaces, ¿vale? Esto hace muchos años, ¿eh? Esto, si no recuerdo mal, hará como 6 o 7 años que pasó. Pero bueno, en aquella época ya, pues después de un cabreo que yo tuve y un follón que tuve con ellos, empecé a usar mis redes sociales para manifestar mi enfado y reconoce a la última vez que capturé esto, pues había más de esa presentación que yo hice, más de 10.000 visualizaciones, el vídeo que subí a YouTube, pues en aquella época tenía ya más de 7.000. Creé un blog para un poco trastorlear y ver a ver hasta qué punto un cliente puede impactar o no en una empresa. Lo hice también un poco como ejemplo y creé un blog gratuito que cuando tú buscabas MediaMarkt Planetocio Villalba, que es la tienda que yo tuve el problema, pues salía ya en aquella época, al cabo de un par de semanas, no mucho más, salía en el 8º lugar ya de búsquedas de Google y en las búsquedas de YouTube, de Google, en vídeos, salía el primero. Es decir, yo lo usé un poco también para demostrar cómo cuando un cliente que esté enfadado, si conoce un poco cómo funcionan estas herramientas, cómo puede afectar, ¿no? Entonces, todo eso hace que tengamos que trabajar muy bien la experiencia. No vale ofrecer cualquier cosa. Y sobre todo los intangibles, que son ese factor diferencial, como decía Pascual, de meterte en la piel del cliente. Unos de los que lo tienen más claro, y un ejemplo que me gusta mucho, son los de Imaginarium. Ellos se meten tanto en la piel del cliente que cuando tú veis aquí a la parte superior de izquierda, cuando tú entras a la tienda, tienen 2 entradas, una para los niños y otra para los padres. Eso es el tema de meterse en la piel del cliente, ¿no? Y uno de los que mejor lo hace en cuanto a tema de las experiencias, evidentemente, es Disney, ¿no? Lo tiene muy claro. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora con el tema del COVID? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo nos están cambiando la manera de hacer las cosas? Ahora parece ser que todo será cada vez más tecnología, que nos van a controlar a través de la tecnología, aplicaciones que sabrán dónde vamos, con quién hemos estado cerca. Pues claro, ya lo saben todo. Si pueden coger el móvil mío y el móvil de Pascual mismo o el móvil de mi mujer, pueden saber cuánto tiempo estamos juntos con mi mujer. ¿Por qué? Pues porque los móviles cuando salimos de casa los llevamos encima. Y cuando estamos en casa, pues tampoco se mueven mucho. Por lo tanto, todo esto, la tecnología lo que está haciendo es que cada vez más como que digitalicemos nuestra manera de actuar. Nuestra vida se ha convertido en algo blended. Es decir, cada vez es más telepresencial. Esto que hacemos hoy es telepresencial. Esto va a quedar grabado y de alguna manera pasará a otro estado de omnipresencia digital, que digo yo. Y después tenemos la parte presencial. Pero la tecnología
se ha integrado directamente, más si cabe ahora a raíz del coronavirus, en nuestra vida. Por lo tanto, lo intangible será lo que marcará la diferencia. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que tenemos 3 restaurantes en cualquier zona, en cualquier pueblo vuestro. Digo pueblo, puede ser en cualquier sitio, da igual. Pero imaginemos que cada vez usamos más la tecnología. Ya la carta, pues es una carta digital, para no tener que tocar una carta física. Imaginemos que en un futuro, para que los camareros no se contagien de clientes o al revés, pues es un robot que por la noche, oye, le das ahí con un spray de algo y mata a los bichos. O cada hora le das un spray y se mueren los bichos, ¿no? Imaginaros que, porque ya se está viendo hoteles y restaurantes incorporando robots con el tema del COVID. Vale, pues todo será tecnología. Yo empiezo a ver restaurantes que se venden como restaurantes totalmente robotizados. Hombre, yo no creo que en un pueblecillo ahí de Granada llegue, porque ya sería una pena si lo bonito es las relaciones personales y todo eso, ¿no? Pero, no sé, imaginemos que viene la tecnología de verdad, ¿vale? Pues si el restaurante A pone esa tecnología, el restaurante B en una semana se ha puesto al mismo nivel. Simplemente compra esa tecnología y punto. ¿Y dónde estará el valor diferencial? Pues en la parte humana, como decía Pascual. Y en el estudio, se hizo un estudio, la verdad es que este estudio no lo he visto, yo creo que lo hicieron una vez y nunca más se hizo. Y es una pena porque creo que aportaba una información importante que nos ayuda a ver la importancia de las experiencias, ¿no? De ese valor diferencial en esos intangibles. Entonces, la encuesta se hacía en cuanto a la marca España, ¿vale? Y se les preguntaba a los clientes sobre 18 atributos intangibles relacionados con el servicio. Y decían, oye, a ver, con el carácter español, ¿qué cosas, a ver, en cuanto a hospitalidad, amabilidad, simpatía, calidez, educación y cortesía, fiabilidad, discreción, empatía, buena apariencia? Pues aquí decían que estaban satisfechos porque tenemos ese carácter más abierto, más así, pero que esperaban más. Y cuando les preguntaba sobre, aparte del carácter, el grado de profesionalización, es decir, si eran competentes, profesionales, si tenían iniciativa y predisposición, conocimiento del destino, vocación de servicio, flexibilidad, idiomas, eficiencia y capacidad de resolver problemas, no estaban satisfechos y decía que el estudio que se tendría que trabajar y mejorar. ¿Qué significa esto? Pues que las empresas turísticas que trabajen más esa parte humana, esa parte de intangibles, será la que marcará la diferencia y de alguna manera aumentará la satisfacción. Ya no tanto, aunque evidentemente sí, que la comida esté buena, que la habitación sea cómoda, que la ducha salga agua caliente, que, no sé, las cosas, pero que eso la gente ya lo da por hecho. Es como la calidad. La calidad la gente ya la da por hecha. Ahora hay que apostar por la excelencia. Hay que ir a ofrecer esa profesionalización y mejorar ese, diríamos, amabilidad, toda esa simpatía, ¿no? Que además vosotros en el sur, pues tenéis ahí
diríamos, que sois así ya por naturaleza, ¿no? Esa capacidad que tenéis. Y yo creo que es una de las cosas que os marca y que es ese factor diferencial, ¿no? El hecho de entender la vida de otra manera, que a lo mejor se entiende en el norte, que son un poquito más secos. Digo que será el clima, no lo sé. Evidentemente no generalizo, pero siempre hay esa parte de carácter más abierto, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la experiencia cliente? Bueno, pues es el producto de las percepciones que tiene el cliente cuando usa nuestros servicios desde diferentes puntos de vista. Desde un punto de vista emocional, psicológico, físico, racional, del entorno, de todo eso, ¿no? Y llega, al final, lo que tú vas haciendo en esa experiencia es ir evaluando todo lo que sufre o vive el cliente en todo su proceso, ¿vale? Pero lo importante cuando vamos a diseñar este tipo de experiencia de cliente es intentar anticiparse a las expectativas del cliente. Y mirar, esto de anticiparse a las expectativas es muy importante, pero no solo con el cliente, sino en todo en la vida. Es decir, por ejemplo, yo tenía un par de jefes que estaban muy contentos conmigo siempre, hasta que después ya me hice, bueno, en mis proyectos autónomo, me decían, Jimmy, tienes una capacidad de adelantarte, de anticiparte a lo que necesito. Y me decían siempre que ese era mi gran valor, que yo era capaz de anticiparme a lo que, pues si tú conoces al cliente, y esto es como si conoce yo, después de 20 y tantos años con mi mujer, pues la conozco muy bien. Cuanto más la conozco, más sé cómo hacerla enfadarse o hacerla feliz. Pues esto es un poquito igual. Si nos podemos anticipar a las expectativas, pues eso siempre hace que la experiencia sea mejor, ¿vale? Tener procesos muy estudiados para que el cliente no tenga problemas y todo funcione como esperado. No, a veces dices, hazme un listado de cosas que sabes que mañana van a pasar con un cliente. Cuando vaya a esa casa rural o vaya a ese restaurante o no sé. Si yo os preguntara, oye, ¿podríais decirme algo que sabéis que mañana va a pasar que va a generar un problema con un cliente? Seguro que todos me podéis decir una cosa. Entonces, ostras, ¿por qué no trabajamos esa parte? Otra cosa es solucionarle el problema o la necesidad que tiene en el mínimo tiempo posible. Tener un compromiso de solucionar algo yo qué sé, en 24 horas. Por ejemplo, no sé, me lo invento ahora, ¿no? Y el equilibrio entre la calidad y el precio que paga. Esto cada vez es muy importante, ¿no? Y aquí el tema de cumplir las expectativas sería y anticiparse sería pues estar muy centrados y observar el cliente sin que se sienta observado. Que de alguna manera me imagino, Pascual, qué es lo que hiciste tú con lo de la cesta. Porque al final no nos has dicho cuándo es el mejor momento para entregar la cesta, que yo me he quedado con las ganas, digo, a la primera oportunidad se lo pregunto, pero es lo que hiciste tú, ¿no? Cuando vas a Digo cobrarle. yo. Cuando vas a pedirle la pasta. Porque Claro. desvía la atención, ya no ha ido a cobrarle, ha ido a llevarle algo. Pues mira, tomar buena nota ahí. Entonces y tú estarías ahí probando, observando.
¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que hacer. Es como incorporar un radar que nos ayude a conocerlos también. Y eso te lo da la experiencia, ¿eh? ¿Cuántas veces yo que he trabajado en recepción bastante tiempo, tú veías venir un cliente, le mirabas a la cara, veías cómo caminaba, cómo vestía y rara es la vez que digas, uy, este me va a salir por ahí. O tener la solución a un problema antes de que el cliente lo pida. Esto es anticiparse a las expectativas, ¿no? Un poco hay que tener un espíritu como de Sherlock Holmes, ¿no? Investigar, pero de manera discreta, investigar los comportamientos, los hábitos, las costumbres, reacciones a situaciones comunes. Un poco es ver cómo eso, ¿no? 10 claves para anticiparse al cliente. Pensar en qué podía necesitar el cliente y lo que podía necesitar en un futuro. Ser honesto o honesta, humilde, de mente abierta al cambio y la innovación para desde esa visión adaptarnos. Practicar la escucha activa y observar el lenguaje corporal, tanto el tuyo como el del cliente interno. ¿Qué quiero decir? Que es muy importante el lenguaje corporal. No sé si es algo que os fijáis, pero hay que fijarse cómo reacciona la gente. Y también cómo reaccionas tú. El anterior curso o webinar hablábamos del autoconocimiento, hablábamos de entender cómo el cuerpo de alguna manera nos manifiesta cosas, cuando me pongo nervioso, cuando no me pongo, cuando y cómo reacciono, ¿no? Si tengo miedo, si tengo no miedo de miedo, sino miedo a decir las cosas a un cliente, cómo reacciona, ¿no? No hay que dar por hecho nada, hay que analizar a los clientes. Escucha no solo lo que dice el cliente, lo que te dice a ti, sino lo que dicen los foros. Lo decía Pascual, la mayoría de los clientes te dicen una cosa a ti. ¿Cuántas veces no has ido vosotros mismos a un restaurante? Que tampoco es que haya sido nada para tirar cohetes y viene el camarero y te pregunta, bueno, ¿cómo ha ido? Y dices, bien, pero en el fondo piensas, jolines, vaya porquería, ¿no? O vaya servicio más malo, o vaya comida más mala, ¿no? Puesto ahora el foco, que se me ha olvidado, que tengo un foco de estos de webinarista para que me veáis mejor, aunque lo importante es la presentación, claro. Ponerse en la piel del cliente, preparar soluciones en base a las experiencias ante otros de otros clientes, es decir, aprendamos de la experiencia, compartamos si tenemos compañeros de trabajo la información que vamos adquiriendo o compartir eso también a nivel local con otros, ¿no? Como Pascual ha hecho con nosotros ahora y todas las personas que estamos aquí de cuándo es el mejor momento para llevar la cesta de frutas. Entonces, todo eso lo que tiene que hacer es ayudar a la gente a compartir todo, ¿no? Y estar muy centrado en el cliente, en esa parte human-centric que hablábamos también en el pasado taller, ¿no? Si alguien no vio el taller, pues oye, por ahí andará la grabación para que lo vea, que estuvo muy interesante. Lo dijo la gente, no soy yo que lo diga, aunque hago un poco de promoción de los otros talleres, que hay un gran número de ponentes buenísimos, Tirso Maldonado, Juancho, José María de Juan, verdaderos cracks. Bien, el mapa de experiencia cliente, es decir, todo eso está muy bien, Jimmy, vale, pero ¿cómo lo llevo yo? ¿Cómo lo aterrizo? ¿No? Y ahí es la herramienta, es el mapa de experiencia cliente, que es una herramienta visual que nos ayuda a ilustrar, verificar todo lo que es la experiencia, ¿no? Pero al final lo que tenemos que hacer es mirar
sentir con los sentimientos y los ojos del cliente, ¿vale? Entonces, ¿qué es un MEC, un mapa de experiencia de cliente? Pues es una ilustración que se basa en la interacción del cliente o buyer persona como pieza fundamental, ¿vale? Interacción, cómo interactúa el cliente y la empresa, no solo en el momento que si es una casa rural, cuando llega a la casa rural, no si es un restaurante, cuando llega al restaurante, o si hago una actividad de senderismo o la hago en un parque, es no desde el momento que entra en el parque o sale del parque, sino vemos la experiencia de cliente en todo el proceso, antes, durante y después de la relación con ese cliente. No es solo cuando está en nuestro, diríamos, edificio o casa rural o restaurante, o en nuestro taxi, o en nuestro autobús, o en nuestro tren, o en nuestro avión, y hace alguien cosas de, no sé, o un globo o lo que sea. Es antes, durante y después. Y lo que tenemos que hacer es identificar cómo ese cliente nos percibe y además cómo lo siente emocionalmente. ¿Vale? Y de alguna manera esto que he descrito sería, pues esto que vemos aquí a grandes rasgos, después entraremos en ejemplos y casos concretos. Como veis, tiene en la parte izquierda, ¿vale? Todo lo que es, en este caso ponen Mónica y John, que son los buyers persona. Aquí vemos qué motivaciones tienen, pues en este caso es que, bueno, ahora os lo explico. ¿Qué frustraciones tienen? ¿Vale? Y en este caso, ellos lo que quieren, bueno, dice, hoy es nuestro aniversario y tenemos que buscar un buen lugar para celebrarlo, ¿no? Entonces aquí, la parte de arriba es la historia. Después, en la parte de segunda, diríamos, aquí en frases, serían frases que dice ese cliente, es decir, tenemos que visualizarlo desde todos los sentidos. Los touch points, donde interactúa el cliente, que puede ser una web, puede ser una búsqueda en Google, puede ser el Google My Business, puede ser un camarero, puede ser una tablet que hago la comanda. Es las cosas que el cliente interactúa. Después tendríamos debajo de los touch points todo lo que es el proceso, cómo sucede ese proceso, y al final abajo tendríamos la emoción que tiene el cliente. Y la emoción puede ser cualquiera, no satisfacción buena o mala. No es un bueno o malo. Puede ser confianza, puede ser admiración, puede ser cabreo, ¿no? Entonces, definimos, y como veis aquí al final abajo, es una curva emocional que va bajando o subiendo dependiendo de si es positiva o menos positiva, ¿vale? Y aquí veríamos tres grandes fases. Aquí arriba, la primera línea, antes de ir al restaurante o a la cafetería, de camino a la cafetería y en la cafetería. Aquí el cuadro seguiría, pero bueno, quería daros una primera pincelada para que veáis la estructura. Y eso es como todo. Dependiendo de la experiencia que queráis crear, será más larga en el tiempo porque tendrá
más momentos o touch points. Y también podríamos incluir ahí más cosas como el tiempo que tardamos. Bueno, podríamos hacerlo igual o más complicado, ¿vale? Después lo veremos esto seguro en los ejemplos prácticos. ¿Qué elementos básicos necesita un MEC, un mapa de experiencia de cliente? Pues un tipo de ilustración donde podamos plasmar el mapa, como hemos visto ahora, que definamos esos arquetipos, esos buyers persona, esos perfiles. En este caso, como veis, les hemos puesto hasta nombre, Mónica y John, una pareja que trabaja en el mundo, son de Nueva York en este caso, podríamos decir de Madrid, de cualquier sitio, trabajan en este trabajo y tienen una serie de motivaciones, ¿no? Las motivaciones, pues buscan un lugar chulo, moderno, tipo millennial, ¿no? Un entorno guay, que esté, en este caso, buscan que esté cerca de la oficina porque tienen poco tiempo para comer y que también como frustraciones, pues que el servicio sea lento porque no tienen más de hora y media para comer. Bueno, si están en Nueva York no tendrán ni media hora. O que el café, que es algo muy así de los millennials, ¿no? Pues que sea un café malo, ¿no? Pues todo eso es un poco lo que tenemos que identificar. Tenemos que poner, como veíais en el mapa, un apartado de interacciones, de cómo el cliente interactúa con nuestra marca, cuáles son las emociones, pueden ser positivas, neutras, negativas, y bueno, lo podemos hacer tanto o más complicado que queramos. Los touch points, que serían momentos clave, momentos de la verdad o puntos de contacto relevantes. ¿Y por qué deberíamos desarrollarlo? Pues porque compramos más con el corazón que con la razón. Todo es un tema muy emocional. Hay que identificar los momentos más importantes en ese proceso de relación con la empresa, pero en una versión, diríamos, multicanal y de interconexión. Es decir, yo puedo la búsqueda de ese restaurante, la puedo usar, la puedo hacer desde casa, el día anterior desde el ordenador, o un momento dado ir al móvil y buscar en el mapa ese restaurante para llegar y darme cuenta que el restaurante de al lado del mapa tiene una oferta especial de aniversario, y si yo lo que quería celebrar era el aniversario con mi mujer, pues que me diga que tiene una oferta especial de aniversario y me da la botella de vino gratis, porque me sale ahí algún anuncio cuando yo hago una búsqueda para llegar al restaurante. Entonces eso me puede hacer cambiar de opinión. Por lo tanto, esos momentos de compra hay que tenerlos muy definidos. Hay que tener claro que hay que detectar y comprender el impacto emocional, trabajar esos puntos de contacto para mejorar procesos y metodologías, saber cuáles son los productos y servicios que no están funcionando en esa experiencia de cliente, cuáles son las interacciones. ¿Por qué? Porque al final, antes era bastante sencillo, porque antes de tener móviles, pues tú ibas al restaurante de toda la vida y todo era, llegabas, te atendía el camarero y todo era muy sota, caballo, rey. Ahora tú puedes empezar la búsqueda, como os decía, en un ordenador normal, pasar al móvil para buscar en el mapa dónde está situado, que puedes hacer una reserva por el móvil antes y hasta que llegues al restaurante, como ahora, que hay cartas, que es un código QR que tú tienes que descargar, bueno, tienes que visualizar y te saca la carta, ¿no? Y el pago antes era cash y ahora puede ser
una tarjeta o puede ser por el móvil o puede ser un montón de cosas. Por lo tanto, ya no son solo elementos que tenemos que tener en cuenta que son nuestros trabajadores, sino que hay también tecnología por medio, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes que entrar a definir ese mapa son los buyers persona. Y los buyers persona son representaciones ficticias del público objetivo que queremos jugar. Y como os decía, hay que ir más allá de si son o nacionales, de producto de mercado nacional o madrileños, o nacional catalanes, o nacional vascos, sino que hay que intentar visualizar, como veíamos antes, con Mónica y John. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bueno, pasando de el público objetivo que antes decíamos al buyer persona. ¿El público objetivo cuál era? Pues hombre de 25 años, clase media, de Madrid, director de marketing. ¿Cuál sería la definición de un buyer persona? Pues lo primero, ponerle nombre. Es Roberto. Evidentemente no después todos se llamarán Roberto y solo hay que buscar Robertos, pero visualizamos a la persona. Roberto, hombre, 25 años, clase media, español, de Madrid, soltero, director de marketing. No le gusta lo que hace y quiere cambiar. Le apasiona la gastronomía, viajar y la fotografía. Invita amigos a casa y les cocina. Guarda en una Moleskine todos los datos de los viajes que realiza. Es muy divertido y está siempre con amigos. Lee blogs de viajes, gastronomía y fotografía. A que con esta información puedo vender mejor mi producto a que si busco hombres de 25 años, clase media, Madrid, directores de marketing. Es que no tiene que ver lo mismo. Cuanto más detalle tenga del cliente, de ese buyer persona, más fácilmente le podré vender. Entonces, cuando lo definimos, hay que buscar nombre y edad, situación profesional y personal, datos demográficos, comportamientos, experiencia, qué objetivos tiene, qué problemas, qué retos tiene, cómo podemos ayudarlo a solucionar sus problemas, qué frases dicen en base a sus experiencias pasadas o problemas, qué frenos, quejas, preocupaciones plantea el cliente sobre tu producto, qué mensajes podemos desarrollar para comunicarnos mejor. Ya sé que todo esto obliga a trabajar más, a pensar más, pero cuanto más definamos el buyer persona, más fácilmente podremos de alguna manera venderle. Y esto es tan sencillo como crear este cuadro, por ejemplo, ¿vale? Y aquí tenemos un poco cómo rellenarlos. Como después tendréis la presentación y lo podéis ver en directo, no voy a entrar mucho en detalle ahí porque eso es tan sencillo como coger, oye, ¿a qué se dedica? ¿Qué rol? ¿Qué posición tiene en el trabajo? ¿Qué herramientas? A ver, espera que no puedo con la camarita. ¿Está separado con hijos? Porque no es lo mismo una pareja con hijos que un separado con hijos. O un separado sin hijos. O qué tipos de hijos. ¿Qué sexo, edad, renta anual, dónde reside, clase social, comportamiento online, offline, hábitos en el trabajo, hábitos de ocio? ¿No? Si es un tío o una persona, chico o chica, da igual, que necesita estar hiperconectado, pues oye, si yo en mi casa rural o en mi hotel, por lo que sea, por donde está situado, porque tiene 2 montañas y no le llega la señal, pues si este cliente busca conexión total, pues yo no me tendría que dirigir a ese cliente porque la experiencia será negativa. Entonces tengo que trabajar todo eso un poquito más para poder ofrecer esa experiencia positiva de cliente, ¿no? Bueno, como os pasará la presentación, os lo dejo también que tengáis una plantilla en blanco
para que la podáis imprimir las veces que queráis y la rellenéis, ¿no? Y si no, con un PowerPoint mismo o con una tabla, pues la podéis hacer vosotros mismos sin ningún problema, ¿no? Y antes hablábamos en conocer al cliente y hacíamos referencia a saber lo que piensa y siente el cliente. Dejarme beber un momentito, por favor. Y cuando hablamos de saber lo que piensa y siente, ¿qué es esto? Pues mirad, os voy a poner unos ejemplos. Este, por ejemplo, si vemos a este niño que está así con esto y vemos lo que tiene al lado, probablemente sabemos lo que piensa cuando le dicen que mañana tienes que ir a hacerte la prueba de no sé qué, médica, ¿no? Pues siente miedo, siente que es un lugar así que va a estar encerrado ahí durante un buen rato y eso le da pánico, le hace sentirse mal. Entonces la experiencia va a ser mala. Es más, el niño lo recordará como algo malo el resto de su vida. ¿Qué podríamos hacer para que tuviera una mejor experiencia? Sabemos lo que siente, pues vamos a convertirlo en algo más divertido, en algo que le podamos contar una historia, en algo que él después pueda contar a sus amigos desde un punto de vista divertido. Pues estuve como en un submarino, ¿no? Intentemos que el niño, en este caso, si sabemos lo que piensa, que viva una experiencia lo menos negativa posible. Igual pasa, por ejemplo, en los restaurantes, ¿no? Eso la culpa la tienen los programas estos como el Pesadilla en la cocina y todo eso, ¿no? De Chicote y el Chef Ramsay, ¿no? Gente dice, ¿qué pasará en la cocina? Bueno, pues para evitar todo esto, ¿cuál sería la solución? Si la gente dice, uy, no sé, en las cocinas suceden cosas muy raras. Pues bueno, haz una cocina abierta, que el cliente vea lo que sucede en la cocina. Por lo tanto, si sabemos lo que piensa el cliente, es más fácil crear una buena experiencia. Bien, visto todo esto, vamos a hablar de experiencias, de cómo se construyen, ¿vale? Una muy sencillita. Bien, yo necesito ir a Madrid, ¿vale? Entonces, pues para ir desde Granada a Madrid, pues podré, yo qué sé, ir en coche, ir en tren, ir en avión. Bueno, ahora podemos ir a pocos sitios, pero... Y entonces digo, vale, yo necesito ir a Madrid. Y a partir del momento que el cliente dice, necesito ir a Madrid, pues ahí empieza el proceso de la experiencia de cliente. Por lo tanto, necesito ir a Madrid, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues bueno, decido ir en tren. El siguiente paso sería buscar horarios. Y así deberíamos ir ahora pensando en cuáles serían, desde nuestro punto de vista, que hemos decidido ir a Madrid en tren, cuáles serían los pasos. De alguna manera quedaría así. Necesito ir a Madrid, el cliente se da cuenta. Decide ir en tren por lo que sea. Busco horarios, compro el billete, voy a la estación, accedo a la zona de puertas, donde me comprueban que tengo el tren. Después hay un tiempo de espera en la cafetería, hay una zona de compras, tienen que anunciar la salida del tren, hay pantallas. Desde que anuncian el tren, accedo a lo que son las plataformas donde sale el tren y tengo que pasar por otro control. Busco el asiento. Durante el viaje, entretenimiento de viaje. Tenemos o servicio de cafetería o una cafetería. Llego al destino.
salgo del tren al vestíbulo. Del vestíbulo salgo fuera y tomo un transporte para ir a donde tenga que llegar y llego al destino. Y después a lo mejor hasta lo comento en las redes sociales y opino del viaje, ¿no? Esto sería una experiencia de cliente de un viaje en tren. Y ahí tenemos que ver en cada punto, si nosotros aquí en este caso, imaginaros que somos Renfe, pues tendría que estudiar. Oye, ¿es fácil que el cliente encuentre su asiento? Pues mirar, yo que viajo mucho en tren en el AVE, veo una cantidad de gente que se equivoca de asiento, no de asiento, se equivoca de lo que es el vagón. Muchísimo. Y a veces ya está sentado, ya ha colocado las maletas, ya todo, y de repente se da cuenta. ¿Por qué? Pues porque la manera que tienen de identificarlo a mí muchas veces me despista. Y si es a las 5 de la mañana, que voy más dormido que nada, pues puede pasar eso, ¿vale? Otro caso, un caso de un hotel rural, en este caso, valga la redundancia, le he puesto un pequeño spa y que hacemos actividades, ¿vale? Entonces, aquí entraríamos en todo lo que es el proceso. Y como decíamos, es antes, durante y también podemos ponerle después. Como veis, lo he hecho bastante sencillo, porque eso depende de vosotros. Se puede complicar como queráis. Entonces, veo aquí arriba los diferentes pasos, ¿no? Primero busco en Internet, reservo y pago, cómo llegar, bajar las maletas, ir al parking, check-in, traslado a las habitaciones, uso del restaurante, servicio de bar y piscina exterior, spa y tratamientos, descanso del cliente, el tema de las actividades y cómo hago el checkout. Esos serían los diferentes, diríamos, las cosas que hace el cliente. En la primera columna de la tabla serían los touch points. En la segunda columna sería lo que espera el cliente. La tercera fila sería lo que recibe en realidad. La cuarta fila, que es la de abajo con las caritas, es qué emoción tiene el cliente. Aquí lo he simplificado en positiva, neutra y negativa. Y después he puesto los circulitos en 3 colores, rosa, naranja y rojo, para identificar los puntos especialmente más sensibles que tendríamos que trabajar, ¿vale? Entonces, aquí lo único que haríamos es, bueno, a ver, el cliente busca en Internet. ¿Cuál sería el touch point? Nuestra web. ¿Qué espera el cliente? Pues encontrarla bien posicionada, que toda la información esté bien identificada, que sea bonita, que tenga buenas fotos, ¿vale? ¿Qué recibe el cliente? Pues bueno, que la ha encontrado fácilmente, que tenía fotos interesantes, que reflejan lo que es el hotel. Entonces la emoción es positiva. Perfecto. Segundo, ha decidido nuestro hotel, reservar y pagar. ¿Cuál sería el touch point? Pues la central de reservas. ¿Y qué busca la gente? Que sea fácil, sencilla. En este caso no hay pago por PayPal. Bueno, no es un tema muy malo, pero hay que tenerlo en cuenta. Si queremos captar millennials, pues esta gente cada vez, si me apuras, hasta integrar un sistema de pago con criptomonedas podría ser hasta interesante, ¿no? Entonces, está en naranja para decir, oye, no es un problema,
puede hacer la reserva bien, ha pagado con la tarjeta de crédito, pero si buscamos clientes millennials, pues tendríamos que empezar a ver, a lo mejor pago por criptomoneda o pago por otro tipo de sistemas, ¿no? Una cosa naranja que de alguna manera podríamos mejorar en un futuro, ¿vale? ¿Cómo llegar? Pues el touchpoint sería un mapa que el cliente espera que ese mapa le sirva y fácilmente lo encuentro. Bien, en este caso, el caso hipotético que yo he creado, hay un mapa bueno en la web porque se ve Google Maps y todo y el cliente coge todo y lo pone en el móvil y llega fácilmente al hotel. Bajar las maletas, pues ¿cuál sería el touch point? Pues el lugar donde se dejan las maletas, ¿vale? Pues que sean fácil de descargar. En este caso, pues el hotel tiene un techo en la entrada del hotel, una zona para pararse un momento, dejar ahí las maletas que no se mojen, en el caso que llueva, así que todo perfecto. El parking, pues el touch point sería el acceso que tienes del parking al hotel, pues que estuviera, el cliente espera que esté cerca de recepción, en este caso está cerca de recepción y además tiene un techo, tiene como un pasadizo que conecta tapado hasta llegar a la recepción, perfecto, buena experiencia. El check-in, pues ¿cuál sería el touch point? La recepción, el recepcionista. Bueno, ahí dependería. Si hubiera un iPad para hacer el check-in, pues también sería el touch point, ¿no? ¿Qué espera? Pues que sea amable, rápido y con el máximo de información. En este caso recibe un excelente servicio, positivo. Traslado a las habitaciones. Pues el servicio de maletas sería el touch point. ¿Qué espera el cliente? Pues que las maletas haya ese servicio y que llegue rápido. En este caso, pues hay un botones o una persona que mueve las maletas y en este caso, pues aunque hay el servicio, no se le puede dar en ese momento y el cliente tiene que esperar. En esta ocasión, pues hasta dentro a lo mejor, yo qué sé, una hora no le podemos mandar las maletas. Entonces el cliente no puede esperar una hora y decide llevárselas él mismo. Pues bueno, eso deberíamos trabajarlo, ¿no? Porque el cliente espera que haya ese servicio. El restaurante, pues sería el servicio, que la comida sea buena y el servicio sea bueno, es lo que busca el cliente. En este caso, el cliente, pues bueno, el chef no tenía un buen día y el servicio ha sido malo. Pues atención, rojo, porque eso es un tema vital para ese hotel, porque es un hotel rural, que vende la experiencia del entorno, la experiencia local, el producto local, la auténtica cocina, gastronomía local. Entonces el cliente espera un buen servicio y una buena comida y recibe algo que no está acorde. Pero además está en rojo porque es crítico para lo que quiere ofrecer el restaurante, ¿no? Y el hotel. Después tiene un servicio de bar, piscina exterior. Pues bueno, el servicio sería el touch point. En este caso, el cliente lo que busca es un servicio bueno y rápido. Eso es lo que buscamos todos. Pero en este caso hay que ir dentro porque el camarero no viene. ¿Vale? Entonces, no es que esté mal, pero no es muy lógico. Por lo tanto, aquí está en rosa, pues porque, hombre, deberíamos buscar una solución. Pues una solución podría ser pues poner un aparatito ahí en el que le das al timbre y que viene el camarero, ¿no? No que el camarero esté todo el día saliendo. Después, en cuanto al spa, pues el servicio sería ese touch point, lo que busca el cliente es una carta amplia de tratamientos, pero en este caso, como es un hotel pequeño y no hay mucha oferta, pues hombre, si tú te vendes como hotel con spa, pues es un tema que tendrías que tratar. Pues, ¿qué podrías hacer? Pues oye, busco a lo mejor una oferta básica en que me pueda dar la masajista que tengo o la persona que me lleva al spa. Y después tengo otro tipo de oferta de carta de tratamientos o cosas
que pudieran hacer otro centro que lo tenga y que pueda ser bajo demanda, para que el cliente no dijera que había poca oferta, ¿no? En cuanto al descanso del cliente, pues nosotros somos un hotel con spa para venir, descansar, actividades en la naturaleza, desconectar. Pues hombre, el colchón tendría que ser un colchón cómodo, ¿no? Pero resulta que hemos comprado unos colchones baratos porque, por lo que sea, para que duraran muchos años y es muy duro y eso provoca dolor de espalda. Pues esto es semáforo rojo, ¿no? Esto no puede ser. En cuanto a actividades, pues tenemos el centro de actividades y que busca el cliente que sea pues profesional, que tenga un buen material, que use buenas marcas. En este caso no tiene actividades de lluvia y un día nos llueve y entonces, bueno, no podemos hacer ciertas actividades o las actividades que tienen o el material que tienen no está preparado para la lluvia. Bueno, eso es un tema que se puede, o si es senderismo y llueve, pues podríamos tener unas capas un poco gruesas para que pudiera la gente hacer este tipo de actividades o verlo así, ¿no? Y después, como última, ya tendríamos el checkout, que sería a través de la recepción y la gente pues lo que quiere que sea amable y rápido, ¿no? En este caso, yo qué sé, hay mucha cola, pues bueno, aunque la gente entiende que si todo el mundo se concentra y hay mucha cola, pues uno se acostumbra, pero deberíamos intentar a ver si podemos mejorar esa parte, ¿no? De la cola. Perdón. Esto sería en cuanto a un spa, ¿no? Como os decía, a un hotel con spa rural y tal. Como os comentaba, esto se puede hacer igual o más complicado si queréis. Por ejemplo, aunque tengamos la fase de antes, durante y después, la fase de que yo me doy cuenta que quiero ir a ese viaje a Madrid o busco un hotel para pasar un fin de semana de desconexión con mi mujer o quiero celebrar algo en un restaurante, pues hay todo una serie de fases, diríamos, ¿no? El cuando me doy cuenta, el cuando busco, el cuando decido este es el sitio que quiero, cuando reservo, cuando compro, cuando vivo la experiencia, cuando salgo, cuando después de la experiencia uso una red social para hablar de ello. Es decir, aquí puedo hacerlo, vamos, si queréis podéis hacer unos mapas que necesitas una pared entera y no está de más. También se puede incluir qué objetivos tiene el cliente. Oye, ¿qué objetivo tiene el cliente en ese hotel rural? ¿Viene a descansar? ¿Viene a no hacer nada? ¿O viene a hacer muchas cosas? ¿Viene a comer? ¿Qué quiere comer? Y todo esto, dependiendo del buyer persona, hay que ir desarrollándolo, ¿no? Y sabiéndolo. ¿Qué frases puede pensar? A veces es bueno definirlo como una imagen para visualizarlo. ¿Qué expectativas tiene el cliente? ¿Qué emociones siente el cliente? Los touch points ya os lo he comentado. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros hacemos en esa fase con ese touch point? Tenerlo detallado. ¿Qué problemas se puede encontrar el cliente o nos encontramos nosotros constantemente? Esos problemas que sabes que van a pasar sí o sí. Que sabes que cuando traigas el datáfono vas a tener un problema con el pago porque hace 15 días que tendrías que haber ido al banco y no has ido a arreglarlo o a donde sea. Y qué ideas, oportunidades pueden salir de estudiar esa experiencia de cliente. Como veis, el primero era muy sencillo, el segundo era un poquito más, y este ya es que tú le puedes ir añadiendo lo que quieras.
al mapa de experiencia, ¿no? Y lo puedes hacer tan complicado y tan detallado como tú quieras. Cuanto más detallado, mejor. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo ahora, este que tenéis en pantalla, qué objetivos tiene, qué frases puede pensar, si lo definimos en una imagen. Todo esto yo lo cojo, lo hago en grande, lo imprimo y mañana viene una persona nueva a la empresa. ¿No estaría bien darle ese mapa de experiencia al cliente para que él entendiera cómo queremos trabajar? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Aporta esto más valor a alguien que le tenéis que explicar cómo hacer un trabajo si le defines claramente en un mapa de experiencia de cliente? Yo creo que sí. Para formación, para comprensión del cliente, para no cometer errores, para saber dónde fallamos, para saber dónde podemos mejorar, para saber qué es lo que hacemos tan bien que la gente se va encantada y eso son un elemento para comunicar. Os voy a dejar ya para ir finalizando pues varias herramientas que se pueden usar online como UXpresia, tiene pues aquí ellos tienen, está en inglés, pero tienen plantillas como esta, por ejemplo, que tú puedes adaptar. ¿Vale? Como veis, están todas las fases. Canvanser también te permite hacer esto con Canvas. El Touchpoint Dashboard, Smaply. Algunas son de pago, otras son gratuitas hasta cierto punto, ¿vale? Os lo dejo para que, como os van a pasar la presentación, podáis echar un vistazo y elijáis la que más os encaja. Entonces, los mapas de experiencia de cliente sirven para definir y conocer mejor a tu cliente, te ayudan a conocer y mejorar tus puntos débiles en todo lo que es producto o servicio, te ayudan a ver cuáles son esos puntos fuertes y que puedes utilizar como herramienta de venta y diferenciación en comunicación. Son visuales y facilitan que todo el equipo pueda comprenderlo más fácilmente y eso mejora el marketing interno de la empresa, la comunicación interna de la empresa, ¿no? Facilita que puedas personalizar al máximo el producto o servicio, es decir, deberías crear tantos experiencias de cliente como buyers personas quieras captar, ¿no? Y nada más, dejo de compartir para que si alguien quiere preguntas, me voy a poner las gafas. Veo que alguien ha preguntado. Ana dice, estoy muy desfasada, ¿qué son clientes millennials? Ah, bueno, los clientes, ya no hablamos de cliente británico, cliente alemán, o hablamos de generaciones, de tipos de cliente por generaciones. Están los millennials, la generación Z, los baby boomers. Si buscas millennials, generación millennials con 2 L's, millennials, y creo que son 2 N's, y además si lo buscas por gráficos, hay muchos gráficos que te dicen cómo son esos millennials, cuáles son sus costumbres y todo eso. Aquí Pascual nos pregunta, María José, por la presentación. Ya lo he dicho que tú se las harás llegar. Siempre. A ver. Dice, ¿sería conveniente hacer varios modelos de cliente? Sí, bueno, ya lo he contestado. Dice, una pregunta, ¿defraudar a alguien que busca experiencias impacta más el que busca precio cuando lo defraudas? Bueno, el tema del precio, yo siempre digo que lo que hay que buscar es relación calidad-precio. Está más que comprobado
decía Coco Chanel, que sabía bastante de esto de vender experiencias, dice, o eres diferente o eres el más barato. Entonces, está claro que el precio tiene que ser un precio, la relación calidad-precio. ¿El problema cuál es? El problema es que vendemos algo a un precio normal para captar al cliente por precio y claro, después los costes tal se nos van y le ofrecemos un servicio por debajo de lo que él espera. Yo más que el tema es la gestión de expectativas del cliente que tenemos que trabajar mucho. Y muchas veces no se trata se trata de la parte intangible que marca la diferencia. No sé si te respondo a esto, Juan. Juan de Dios. No sé si te he respondido. Vale, a ver, jaja, la cesta al final cuando las vas a cobrar y les vas a pedir una reseña. Les cobramos al principio. Vale, bueno, no veo, hay alguna. Esta microsegmentación tan exagerada no limita el acceso a otros clientes. No, Eva, al final tú no es que limites que tú solo puedan venir estos. No, no, no. Lo que haces es microsegmentar no para limitar a los clientes, sino para conocerlos mejor. Y una vez los conoces mejor porque has entrado en esa exagerada, como bien dices, microsegmentación, al final el cliente se lleva una mejor experiencia porque está más adaptada a sus gustos. No es que tú limites solo a ese. Lo que haces es abrir, definir muy bien quiénes son y adaptar esa experiencia en el buyer persona. Es como, no sé, por ejemplo, ¿no? Al final quizás no encaja en vuestro, porque yo siempre pongo experiencias mías, ¿no? Pero, no sé, cuando yo viajo, que viajo por trabajo, bueno, ahora ya menos, cuando viajo por trabajo, vosotros creéis que yo llego a un hotel, ¿no? Llego, yo qué sé, a Bogotá, a un hotel, y voy al mismo hotel a dar una charla, estaré un día o dos en el hotel máximo, no voy a salir del hotel porque voy a estar en el congreso y me voy a volver a España. ¿Creéis que me tienen que hacer un check-in, que me tienen que explicar todo lo que puedo hacer yo en Bogotá y pasarse 15 minutos explicándome algo que yo no voy a vivir? Pues eso sería tan sencillo como tener dos tipos de check-in o tres. Check-in express, check-in cansado, check-in hombre cansado, Jimmy cansado después de 9 horas de viaje, o check-in de alguien que va a descubrir Bogotá no por negocios, sino por ocio. Pues sería tan sencillo como son 3 buyers persona. El Jimmy que viaja con su familia una semana, el Jimmy que viene, da su charla y se va y no va a salir apenas del hotel. Me hace gracia cuando me dicen, wow, Jimmy, qué vida más interesante, qué guay, todo el día viajando. Digo, ¿qué les digo? ¿La verdad? O dejo que se creen que es súper guay. Porque yo muchas veces voy a un país y no conozco nada más que el hotel, el aeropuerto, el tío que me recoge en una furgoneta y me vuelve otra vez al aeropuerto. Entonces, los clientes son multiclientes dependiendo de lo que vayan a hacer. Entonces, un mismo check-in, dependiendo del tipo de cliente, dependiendo del buyer persona, tiene que ser diferente. Y vosotros probablemente hacéis el mismo check-in a todo el mundo. A eso es a lo que me refería cuando hablo de crear esas experiencias. ¿Vale, Eva? No a que tú simplemente microsegmentes los clientes que quieres llegar. Vale. Lo digo por el efecto negativo o la repercusión en las referencias. Vale. Claro, al final... al final el tema es que la gente... Es verdad, Juan, yo te entiendo, ¿eh? La gente quiere pagar poco y recibir mucho, ¿no? Quiero que le des todo a una super oferta.
Bueno, pero es que esta es un mea culpa que tendríamos que hacer nosotros del sector. Hemos acostumbrado a la gente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor porque no sabemos vender el valor añadido que tenemos o no tenemos una propuesta de valor que la gente esté dispuesta a pagarla. Ahí hay que pensar qué estamos haciendo mal. Y sobre todo hacer una educación subliminal al cliente de que ponga en valor. Y muchas veces, y supongo que no os ofendáis, no os ofendáis, pero muchas veces vosotros mismos, como empresas, no sabéis el valor que tenéis y os pensáis que lo vuestro no vale lo que vale. Porque ni vosotros os creéis lo que tenéis. Y pasa no en Granada, no en esta zona. Pasa en muchos sitios que no sabéis poner en valor y no sabéis comunicarlo eso. Porque no es que el producto sea bueno, es que el cliente tiene que decir, no, es que esto lo vale. Entonces quizás tendríais que replantearos cómo comunicáis, cómo lo enfocáis, porque claro, si os basáis solo en precio, es que muchas veces como simplemente copiamos lo que hace este de al lado, pues la gente va a precio y cada vez hay que bajar más el precio. Yo no digo que sea fácil, esto es tela, pero precisamente estos mapas de experiencia de cliente son herramientas que te sirven para ver dónde te diferencias, dónde aportas valor, el qué tienes que comunicar para que el cliente sienta que eso vale lo que vale. Entonces, para mí es importante todo eso, ¿no? A ver, ¿qué más, mamen? Una vez que tengamos el MEC de varios clientes, el problema es que nos enfrentamos es la gran mayoría de los clientes nos vienen a través de las OTAs y totalmente la razón. Es más, mira, muchas veces nos venden los productos a quien no deberían vender. Tienes toda la razón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar más nosotros la comunicación. Mira, ahí habrá de todo, ¿no? Pero pongo un ejemplo muy, muy tonto, pero que no lo es. Una casa rural era de Galicia. No era una, bueno, era una, sí, era una casa, él se vendía como casa rural porque estaba creo que era Top Rural o algo así, ¿no? Pero estaba encima de la playa. Y era una casa que se había construido hacía muchos años, era como, después habían protegido la zona y estaba en medio de una playa preciosa con unas puestas de sol acojonantes, en un sitio acojonante. Pues tú entrabas en su ficha y, ¿sabes? Me ponían las fotos de una cama, las fotos del baño, pero no había ni una foto aérea de dónde estaba situada, de que no tenía ninguna casa al lado, ninguna foto de que tú estabas en la cama y con una puesta de sol acojonante. Es decir, me ponía fotos de la mesa, del típico jarrón con las flores, de la cama, de cómo era la cama, de cómo era el baño, pero ni una foto del verdadero valor que tenía, que era que la casa tenía unas puestas de sol acojonantes con unas vistas a una playa, al mar, alucinantes, y que estaba prácticamente única en un entorno natural increíble. Pues muchas veces es que no hemos hecho ese mapa de experiencia de cliente, no hemos definido cuál es nuestra propuesta de valor y no la comunicamos. Y tú veías sus redes sociales y es que en ningún momento. ¿Por qué? Porque él como que lo daba por hecho. No sé, como que, pues eso sí, pues eso. Pero hay que pensar y ponerse en la piel del cliente. Yo creo que ahí, mamen, es trabajar más la comunicación. Y no será porque en Turna no ha hecho cursos de comunicación. Hay que, en ese sentido, pues ver dónde fallamos nosotros. Dice Eva, a los empresarios les cuesta decidirse a hacer este procedimiento. Siempre dicen que el servicio lo puede usar todo el mundo,
que su servicio lo puede usar todo el mundo. Bueno, al final, vamos, no sé qué quieres decir con esto que lo puede usar todo el mundo. Yo creo que también pueden decirlo en persona, ¿no? ¿Pueden o no pueden ellos entrar y decirlo? Porque yo creo que es una cuestión de acostumbrarse, ¿eh, Eva? Es una cuestión de decir, oye, cada semana voy a dedicar 15 minutos a repasar mis experiencias y mis mapas y empezar a ver. María Teresa, que es guía, dice, cuando trabajas con grupos heterogéneos donde te encuentras con clientes muy distintos, ¿cómo adaptarse? Claro, si llegan 30 a la vez, cada uno es de su padre y de su madre, pues ahí te doy la razón que los mapas de experiencia con tanto cliente junto diferente, pues es complicado. Pero yo estoy seguro, María Teresa, que tú ya has desarrollado un talento natural para saber qué tienes que decir a cada uno, porque eso es lo que pasa. Yo fui guía en Costa Rica y llevaba alemanes por Nicaragua y Costa Rica durante una semana a 25 o 30 alemanes y al final, cuando los tienes un poco separados, les vas explicando un poco dependiendo de tu... Tú más que guía eres una psicóloga ya, seguro. Has hecho un máster en psicología. No te oímos, Pascual. Ahora sí, perdón. Que nos encontramos con casos donde tienes que jugar con dos niveles, ¿no? Evidentemente, tú puedes hacer un mapa de experiencia para un grupo tipo, o sea, pueden ser alemanes o pueden ser franceses, o pueden ser jóvenes o pueden ser mayores, y puedes adaptar tu mapa en función de unas características a priori básicas del grupo. Luego, evidentemente, si tienes un grupo heterogéneo, pues ya es lo que dice Jimmy, es la psicología, hombre, eso cuando enseñamos el tema de guías, ¿no? De cómo las habilidades del guía turístico, pues hay unos capítulos muy, muy extensos sobre psicología para identificar a los trolls, al que llega tarde, al preguntón, al que nosotros llamamos cuando hacemos viajes en bicicleta, al rapidillo. Entonces, eso ya forma parte de micro. Pero vamos, que ahí ya, más que un mapa, pues lo que hace son adaptaciones, evidentemente, a pequeñas circunstancias, ¿no? Sí, totalmente. Teníamos una pregunta también, en pregunta y respuesta, Raquel. Dice, cuando te hace una reserva a un cliente, ¿cómo puedes conocer sus gustos para poder ofrecer una experiencia determinada? ¿Es mejor enviarle un cuestionario sobre sus expectativas o comentarle lo que puede ofrecerle? Bueno, yo creo mucho en el tema de preguntar, y ahí preguntar pues puede ser a través de un cuestionario, siempre sin ser muy pesado y que quede muy claro que tú lo que buscas es que el cliente se lleve una buena experiencia, ¿no? Lo que pasa es que hay que ir con cuidado a la hora de no le hagas 50.000 preguntas, pero otra cosa podría ser, por ejemplo, cuando a ver, hay maneras, ¿no? Hay varias maneras. Hay maneras más tecnológicas y menos tecnológicas. Puede ser que desde la web ya en 3 clics te digan qué buscas, ¿no? ¿Usted qué busca? ¿Aventura? ¿Busca calma o busca no sé qué? Pues ya es una manera de saber un poco, ¿no? Sobre todo si se registra y queda después de alguna manera registrado. Podemos poner formularios. Imagínate que tienes en tu página web 3 tipos de oferta, ¿no? No sé, una para el rapidito, otra para el más calmadito y otra por los que quieren no hacer nada, ¿no? Entonces, tú haces una información en cada página diferente para ese perfil de cliente que tienes y abajo pones un formulario para que te pida información. Automáticamente cuando si tú lo tienes, por ejemplo, asociado a un CRM, no sé si vais a tener algo de CRM o ya tuvisteis algo digital. Ya hemos tenido CRM con Manuel Garrido. Ah, vale. El que Entonces, se lo haya perdido, le al recuerdo que está en el final, canal de YouTube. pues venga, ir a ver ahí. Al final, lo importante, el CRM lo que te permite no solo es tener como un histórico de los clientes,
la mayoría de CRMs, que estén un poco bien, lo que te permiten es que tú generes formularios que se puedan meter, diferentes formularios en diferentes páginas web, ¿no? Si tú creas 3 productos, pues, y dices, un producto de bicicleta, otro de senderismo y otro de gastronomía. Pues en cada ficha de producto, pues tú le puedes poner un formulario del CRM que cuando el cliente te manda la información, pues tú ya sabes que ese cliente vino por gastronomía. Entonces ya sabes lo que busca de alguna manera, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de hacer por dónde va ese cliente. Si consigues tener una web que el cliente se registra y tú vas mirando todos los movimientos que tiene ese cliente y todo eso se asocia al CRM, ya sé que esto es más complicado, ¿no? Porque hay que tener un CRM, hay que tenerlo integrado en la web, pero tenemos que empezar a aprovechar todas esas herramientas. Y es que un CRM es muy caro. Oye, el mío yo pago 30 euros al mes. Evidentemente, si quiero más cosas, tendré que pagar más, pero hay que empezar a pensar, a profesionalizar todo eso. Si queremos realmente crear experiencias, personalizarlas, personalizar la comunicación, y no podemos solo tener un correo electrónico de contacto. Hay que empezar a trabajar todo esto, ¿no? Y eso es uno de los grandes retos que tenemos como sector. Yo creo que hay que empezar a profesionalizarnos de verdad. No digo que no seáis buenos profesionales de vuestro negocio, que lo seréis seguro. Sobre todo si lleváis mucho tiempo, si lleváis años, es porque estáis haciendo las cosas bien. Pero todo lo que es la digitalización que ahora nos está obligando el puñetero COVID pues habrá que empezar a usar nuevos mapas y nuevas herramientas, ¿no? Entonces, lo importante es conocer cómo puedas al cliente, y si no tienes medios, si no tienes una web que te permita, no tienes CRM, pues oye, un formulario de Google Formular y se lo mandas y le dices, mire, nos gustaría personalizar al máximo, le explicas el por qué le haces esas preguntas. Y si después le das un regalito o algo para que lo rellene, para motivarle, pues mucho mejor. Pero está claro que un formulario podía estar. Esther dice, con respecto a eso que comentas, siempre he pensado en integrar la posibilidad de hacer Skype con el cliente. Y con... No. Todo lo que sea ofrecerle valor añadido al cliente, y si él está dispuesto a hacer un Skype, perfecto. Como si es una llamada de WhatsApp, como si, vamos, siempre que hay que dar la opción al cliente, no hay que ser pesado. Es como lo del check-in express o check-in 15 minutos. Hay que preguntarle, ¿usted ya sabe lo que quiere hacer aquí? ¿Es la primera vez que viene? ¿Usted quiere que le informemos de todo? Yo le puedo hacer un check-in de 3 minutos, 10 minutos o 15. Pues que decida el cliente, ¿sabes? O viene cansado, mire, haga esto tal y mañana cuando se despierte a tal hora venga y yo les informo. Es un poco, perdón, adaptarse a las necesidades del cliente. No sé si hay hay más preguntas y respuestas. Sí, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en nuestras casas es mandarle un correo al cliente cuando ha confirmado la reserva, dándole pues, algunas pinceladas de información, por ejemplo, preguntándole si tiene interés en visitar la Alhambra, o sea, algunas cosas. Hay quien contesta, hay quien no contesta. En función de eso ya te está dando pautas, ¿no? Pues para cuando lo recibes. Exactamente. Es que sea el cliente que decide, ¿sabes? Por otra parte, hombre, digamos, el hacerle un cuestionario, sí y no, porque por otro lado parece que vas a mecanizar la personalización. Entonces ya deja de ser personalización, porque es algo mecánico. Entonces a veces hay que utilizar vías indirectas, ¿no? Si quieres que el cliente sienta un tema más cercano. Yo no lo haría muy extenso.
yo haría como mucho, oye, cosas así, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más que tengáis? Rosa Garzón dice, enhorabuena, muy interesante. Gracias, Rosa. Me alegro que te haya gustado. Pues creo que ya hemos respondido a todos. Nada más. Pues, don Pascual, si quiere usted cerrar, hacer el honor de cerrar tan noble webinar. Pues nada, espérate, perdona, que parece que entra alguna pregunta más. Ah, una más. No, Venga, a ver, ¿dónde? Está aquí. Raquel nos comentaba, dice, cuando te hace una reserva... Ah, vale, no, eso es lo que ya... Eso es Sí, lo que del ya... cuestionario. No, Raquel Sandoval dice Bueno, muchas gracias, es por eso ha entrado. muy bien, pues nada. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Jamie. Ha sido un placer. Yo me quedo con un montón de notas y mucha tarea. Sí, No, porque bueno, busca lo que comentaba al principio, ¿no? Esto nos permite sistematizar. O sea, a veces pues, pienso que no, a lo mejor no hay que hacer un mapa exhaustivo de ciertas cosas, pero en muchos casos sí va a ser muy adecuado, pero en otros pues simplemente nos va a dar pistas, nos va a dar puntos sobre los que debemos mantener la atención, ¿no? Y vamos a adaptarlo pues, a distintos niveles de atención a los clientes, ¿no? sí. No, es cierto. Tú lo puedes hacer fácil, sencillo o hiper mega complicado. Yo quería que os quedarais con esta idea, ¿no? Como veis, puedo hacer una línea en el tiempo y 4 frases, como el viaje en tren, ¿no? Que tengo que hacer un viaje en tren. O el último que era, vamos, puedo ir con imágenes, con frases, con lo que piensa, ¿no? Pero bueno, hay gente que, yo conozco algunos que descubrieron la herramienta y se han apasionado por lo son, vamos, ahora dice, antes hacía puzzles, ahora hago mapas de experiencia de cliente, ¿no? Así que bueno, hay gente que le puede gustar. Pues muy bien, pues gracias Esther, gracias Mamen, Purificación, gracias Yolanda, gracias Silvia, gracias, que contentísimo que os haya gustado y aquí estamos. Si queréis, yo estoy en las redes sociales como Jimmy Pons y cualquier cosa seguimos conversando por ahí. Pues nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, Pascual. Chao.